2021 ha sido del orden del 6,11%. Este es un indicador muy bueno para nuestro país. Es el dato más importante de esta jornada para la economía de nuestro país. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, en el 2021 el Producto Interno Bruto registró una variación positiva del 6,11%. Los sectores que más crecieron durante el año pasado serían la minería, el transporte y almacenamiento, además de la construcción. La incidencia de la demanda interna y externa en el Producto Interno Bruto, vamos a poder advertir que efectivamente ha sido la demanda interna lo que ha incidido de mayor manera en el crecimiento de la actividad económica. Como ustedes pueden apreciar en pantalla, la incidencia del crecimiento de la actividad económica ha pasado de una contracción en 2020 del menos 11,7% a un crecimiento del 9,2%. Este crecimiento del 6,11% iría por encima de las proyecciones de organismos internacionales, como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, el Fondo Monetario Internacional, FMI, o el Banco Mundial, según el gobierno. Que a lo largo de la historia del país no se había registrado una contracción, una caída del Producto Interno Bruto, como la que fue evidenciada en 2020, para ser puntuales, desde 1953. En 2020 lamentaba esta misma ministra informar a la población en su conjunto que la contracción de la actividad económica de esa gestión fue del menos 8,8%. Además, fue el propio ministro de Economía quien durante esta jornada abrió la posibilidad de que este año exista un segundo aguinaldo. Sobre el segundo aguinaldo hay una probabilidad buena de que se dé este resultado, pero como siempre hemos dicho, nosotros somos en eso muy sensatos, hay que esperar los datos del Instituto Nacional de Estadística, que los dará entre septiembre y octubre de la presente gestión. Según el gobierno, para las proyecciones de este 2022 se tiene un porcentaje del 5,1% en cuanto al crecimiento económico. Bolivia tiene un crecimiento económico del 6,1%, hablando en términos económicos. Pero hemos lanzado la pregunta al respecto de las declaraciones del ministro de Economía y Finanzas. ¿Estarías de acuerdo con el doble aguinaldo? Un 28% dice que sí, un 72% dice que no. Ese va a ser justamente uno de los temas que vamos esta noche a conversar con el viceministro de Planificación y Coordinación, Carlos Huachalla, a quien le agradecemos mucho por acompañarnos. Viceministro, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido aquí en vivo. Bueno, muy buenas noches a usted y a través de usted a toda su teleaudiencia. Gracias, viceministro. ¿Qué importancia tiene este crecimiento económico del 6,1%? Yo sé que hay diferentes áreas que han demostrado productividad, hay algunas que se resaltan más que otras, pero ¿qué significa tener estos números después de lo que pasó el 2020? Bueno, es muy importante destacar que en la gestión 2020 la situación de crisis que nos dejó las malas medidas adoptadas por el anterior gobierno, sumado a la mala gestión de la pandemia, nos dejó un registro histórico, ¿no?, de una tasa de crecimiento de la economía. Y esta tasa del 6,11 para la gestión 2021 ya nos da claras señales de que la economía ya se ha reconstruido y de que estamos retornando a la senda de crecimiento en el marco del modelo económico, social, comunitario, productivo que se viene restituyendo desde noviembre del 2020. ¿Qué ha beneficiado para que este número se lo pueda tener actualmente, este 6,1%? Bueno, es importante mencionar que una de las premisas que plantea el modelo es el dinamismo que nos plantea la demanda interna, y uno de los componentes más importantes es el papel de la inversión pública. El papel de la inversión pública ha sido muy importante para poder explicar este 6,1 y ese efecto multiplicador que tuvo en el dinamismo de los demás sectores de la economía en general. Es por eso que se explica ese 6,1%. ¿La minería, la construcción, el comercio han aportado para que este crecimiento sea más amplio? Claro que sí. Analizando el Producto Interno Bruto por actividad económica, los sectores que tuvieron mejor desempeño fueron
Bueno, son algunos de los que acabamos de manifestar y que justamente contribuyen a que este movimiento económico pueda tener una mayor plusvalía, que tenga un mayor crecimiento puntualmente en este 2022. Por favor, me confirman, por favor, estamos ya nuevamente con usted, viceministro. Nos decía, perdón por la comunicación, hay un tema con el internet, nos estaba explicando algunas de estas áreas. Sí, le decía que el desempeño del sector de minerales metálicos, de transporte y almacenamiento, el sector construcción ha sido muy importante. La inversión pública está muy asociada al sector construcción. Tenemos que tomar en cuenta que en la gestión 2020 se paralizó la cadena de pagos, dejando de lado la inversión pública. Una vez se restituye el gobierno nacional, se empieza a poner al día todas las planillas de pago pendiente y esto va dinamizando en el sector construcción, que tiene un componente muy importante en el tema de empleo y de esta manera genera un efecto multiplicador en toda la economía. Muy bien. Ahora tenemos que entrar de lleno a este tema, por favor, del segundo aguinaldo, de esfuerzo por Bolivia. Y quiero comenzar este segundo tema mostrándole una vez más cuáles son las cifras de la encuesta que hemos realizado a través de nuestras redes sociales. Señor director, ¿estarías de acuerdo con un doble aguinaldo? 44% dice que sí. Perdón, cambian las cifras a cada instante. 51% dice que sí y 49% dice que no. Una vez más menciono, este 6,1 puede aportar a que el Producto Interno Bruto tenga la cifra adecuada y así se pueda pagar a fin de año. ¿Existe una probabilidad, aunque mínima? Como lo ha mencionado el ministro de Economía, de acuerdo al desempeño de la economía en el segundo semestre de la gestión 2021 y del primer semestre que se tiene que registrar en esta gestión, ahí se va a poder evaluar si se va a gatillar el pago del segundo aguinaldo. Por lo tanto, tenemos que esperar los resultados de este primer y segundo trimestre de este año. ¿Qué les dice ahora, viceministro, por ejemplo, a quienes conforman el empresariado privado? Porque estas declaraciones obviamente han causado un poco de remesón quizás en quienes están al frente de este sector. Bueno, es importante mencionar de que existe varios indicios y varios indicadores que nos muestran que existe una reactivación económica en la mayoría de los sectores. No solamente es el Producto Interno Bruto, tenemos un buen desempeño de las exportaciones, la disminución de la tasa de desempleo también nos indica que ha existido mayor dinamismo en la gestión 2021 y todos esos factores se tienen que evaluar en el momento en que se tiene que considerar el pago del segundo aguinaldo, ¿no? Como le había manifestado, primer, segundo trimestre es muy importante para poder gatillar el pago del mismo. Para finalizar esta entrevista, ¿cuándo se tendrían esos resultados? ¿El mes de agosto, septiembre? Tiene hasta el mes de octubre el Instituto Nacional de Estadística para publicar el dato que nos serviría para poder definir el pago del segundo aguinaldo. Muy bien. Viceministro, le agradecemos mucho, Carlos Huachalla, viceministro de Planificación y Coordinación, por estar con nosotros esta noche. Que le vaya muy bien, que descanse. Muchas gracias.